Hola, tengo 68 años y vivo en Tijuana. El día de mi boda, cuando estaba frente al altar rodeada de flores blancas, alguien susurró en mi oído: no te cases, no sabes quién es él. Me volteé pero no había nadie. Decidí ignorarlo y seguir adelante. Fue el error más grande de mi vida. Ese hombre no era quien decía ser, tenía otra familia en El Paso, otro nombre, otra vida completa. Durante 7 meses viví una mentira hasta descubrir que yo era solo una más de sus víctimas en un plan para robarme mi panadería y mis propiedades. Hoy comparto mi historia porque sé que hay mujeres allá afuera viviendo con sospechas, con miedo a confiar en su intuición. Si algo dentro de ti te dice que algo no está bien, créele. Si mi historia te tocó el corazón, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. Tu apoyo significa que no estoy sola en esto. Mi nombre es Elena Martínez, tengo 42 años, y vivo en Tijuana, Baja California. Durante mucho tiempo guardé silencio sobre lo que me pasó hace 3 años, pero ahora siento que debo compartir mi historia. No por venganza, no por lástima, sino porque tal vez mi experiencia pueda ayudar a otra mujer que esté a punto de cometer el mismo error que yo casi cometí. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que algo no está bien, pero tu corazón se niega a aceptarlo? ¿Has ignorado esas señales pequeñas que tu intuición te envía porque quieres tanto creer en el amor que prefieres cerrar los ojos? Yo era esa mujer. Una mujer independiente, dueña de una panadería tradicional que mi abuela fundó cuando apenas tenía 20 años. Entre el aroma del pan dulce recién horneado, las conchas espolvoreadas con azúcar, y los bolillos calientes que salían del horno cada mañana, construí mi vida. Mis manos conocían cada masa, cada receta que había pasado de generación en generación. Los vecinos venían no solo por el pan, sino por las conversaciones, por el café de olla que servía con canela, por ese pedacito de hogar que mi panadería representaba. Pero a los 39 años, después de concentrarme tanto en mi negocio, me encontré sola. Mis amigas ya tenían familias, hijos que comenzaban la secundaria, esposos con quienes compartían las tardes. Yo tenía mi panadería, mi gato llamado Pancho, y las telenovelas que veía por las noches mientras comía tamales recalentados. ¿Era suficiente? Durante años me convencí de que sí. Hasta que conocí a Roberto. Lo conocí en el mercado de Guadalajara durante un viaje para buscar nuevos proveedores de harina. Él estaba comprando especias, yo buscaba vainilla de calidad. Nuestras miradas se cruzaron sobre un puesto de chiles secos, y él sonrió. Esa sonrisa me pareció la cosa más hermosa que había visto en años. Era alto, de ojos café oscuro, con ese aire de confianza que tienen los hombres que saben lo que quieren. Me ayudó a cargar mis bolsas, me invitó a tomar un café en un lugar pequeño cerca de la catedral, y durante 2 horas hablamos como si nos conociéramos de toda la vida. Me dijo que era importador, que tenía un negocio próspero trayendo productos de Estados Unidos a México. Viajaba constantemente entre San Diego y varias ciudades mexicanas. Parecía perfecto, exitoso, educado, atento. Durante los siguientes 8 meses, viajó a Tijuana cada 2 semanas para verme. Me llevaba flores, siempre claveles rojos porque le dije que eran mis favoritos. Me llevó a cenar a restaurantes con vista al mar, donde comíamos camarones al ajillo y veíamos el atardecer sobre el Pacífico. Me hablaba de nuestro futuro juntos, de cómo combinaríamos su negocio con mi panadería, de los hijos que tendríamos, de la casa que compraríamos. Yo, que siempre había sido tan práctica, tan cuidadosa con mi corazón, caí completamente enamorada. Mis amigas me advertían que todo era muy rápido, que apenas lo conocía. Mi hermana Rosa me decía que investigara más sobre él, que preguntara, que verificara. Pero yo no quería escuchar. Después de tantos años sola, finalmente había encontrado a alguien que me hacía sentir especial, deseada, amada. ¿No merecía yo también ser feliz? Cuando Roberto me propuso matrimonio en la playa de Rosarito, con el sol poniéndose detrás de nosotros y mariachis tocando nuestra canción favorita, dije que sí sin pensarlo 2 veces. Organizamos la boda para 3 meses después. Fue una locura hermosa de preparativos, elegir el vestido que había sido de mi madre, escoger el menú con mole poblano y arroz con leche, contratar al mejor grupo de mariachis de la ciudad. Todos decían que yo brillaba de felicidad. Y era cierto. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que había señales. Pequeñas cosas que ignoré porque no quería ver. Roberto nunca me presentó a su familia, siempre tenía excusas. Nunca me llevó a su casa en San Diego, decía que estaba en remodelación.
Sus llamadas telefónicas eran extrañas, a veces contestaba en inglés y colgaba rápido cuando yo entraba. Cuando le preguntaba por sus padres, cambiaba de tema. Pero yo, ciega de amor, justificaba todo. El día de mi boda llegó como un sueño. La iglesia en el centro de Tijuana estaba llena de flores blancas, rosas y gardenias. El aroma del incienso mezclado con las flores creaba una atmósfera casi mágica. Mis amigas de la infancia estaban allí, mis clientes más antiguos, los vecinos del barrio. Todos sonreían, todos celebraban. Yo llevaba el vestido de encaje de mi madre, con el velo que había pertenecido a mi abuela. Me sentía como una princesa de cuento de hadas. Y entonces, justo antes de caminar hacia el altar, escuché ese susurro. El coro comenzaba a cantar el Ave María cuando lo sentí. Una respiración fría cerca de mi oído derecho, tan cerca que el velo se movió ligeramente. Y luego esas palabras, pronunciadas con urgencia pero en voz baja: no te cases, no sabes quién es él. Mi corazón se detuvo por un segundo. Giré la cabeza rápidamente, buscando de dónde venía esa voz. ¿Quién había hablado? ¿Quién se atrevía a decir algo así en mi día más importante? Pero no había nadie detrás de mí. Solo la pared de piedra antigua de la iglesia, decorada con santos y velas votivas. Mi madrina sostenía el ramo de lirios que yo le había dado momentos antes. Ella me miraba con una sonrisa, esperando que comenzara a caminar. Las personas en los bancos se habían puesto de pie. Roberto me esperaba en el altar con esa sonrisa confiada que tanto me gustaba. Todo parecía normal. ¿Había imaginado esa voz? Sentí que mis piernas temblaban dentro del vestido. El sudor comenzó a formarse en mis manos, a pesar del aire fresco de la iglesia. Miré a mi alrededor otra vez, buscando alguna explicación. ¿Había sido mi hermana Rosa? Ella estaba sentada en la primera fila, pero estaba demasiado lejos. Una de mis amigas. Todas me sonreían con lágrimas en los ojos. ¿Una invitada desconocida? Reconocía todas las caras presentes. El organista comenzó a tocar la marcha nupcial. Era mi momento de caminar. Mi padrino, el tío Javier, que había sido como un padre para mí, me ofreció su brazo. ¿Estás lista, mi niña?, me preguntó con ternura. Su bigote gris temblaba ligeramente porque él también estaba emocionado. Asentí, aunque mi cabeza daba vueltas. Tal vez había sido mi imaginación, tal vez eran los nervios. Las novias siempre están nerviosas, ¿no es cierto? Es normal tener dudas de último minuto. Todos lo dicen. Comencé a caminar por el pasillo central. Los invitados me miraban con admiración. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, se secaba las lágrimas con un pañuelo bordado. Don Miguel, que compraba pan en mi panadería cada mañana desde hace 20 años, me guiñó un ojo con aprobación. Los niños del coro cantaban con sus voces angelicales. Todo era perfecto. Pero esas palabras seguían resonando en mi mente como un eco que no podía silenciar: no sabes quién es él. Llegué al altar. Roberto tomó mi mano. Su palma estaba cálida, firme. Me miró con esos ojos cafés que me habían enamorado en el mercado de Guadalajara. El padre Ramírez, que me había bautizado cuando era bebé, comenzó la ceremonia con su voz profunda y reconfortante. Hablaba del sacramento del matrimonio, de la unión sagrada entre un hombre y una mujer, del compromiso eterno. Yo intentaba concentrarme en sus palabras, pero mi mente no podía dejar de pensar en ese susurro. Durante los votos, cuando Roberto prometía amarme en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, observé su rostro con nueva atención. ¿Lo conocía realmente? Sabía que le gustaba el café negro sin azúcar, que prefería las películas de acción, que su comida favorita era el mole de mi panadería. Pero, ¿sabía realmente quién era? ¿Conocía su pasado, su familia, sus secretos? Durante 8 meses habíamos construido un romance apasionado, pero ¿cuánto tiempo es suficiente para conocer verdaderamente a alguien? La ceremonia continuó. Intercambiamos anillos. El padre Ramírez nos declaró marido y mujer. Roberto me besó mientras los invitados aplaudían y los mariachis comenzaban a tocar. Debería haber sido el momento más feliz de mi vida. Y en cierto modo lo fue. Pero también había una sombra oscura en mi corazón, una duda que no podía ignorar completamente.
La recepción se celebró en el salón de eventos que habíamos decorado con papel picado de colores brillantes, flores de cempasúchil amarillas y naranjas, y mesas cubiertas con manteles bordados. El aroma del mole recién preparado llenaba el aire, mezclado con el de las tortillas calientes. Los mariachis tocaban canciones tradicionales mientras los invitados comían y bailaban. Yo sonreía, abrazaba a los invitados, cortaba el pastel, bailaba con Roberto. Pero una parte de mí estaba en otro lugar, recordando ese susurro una y otra vez. Durante el baile tradicional con mi nuevo esposo, mientras girábamos al ritmo de Bésame mucho, sentí algo duro en el bolsillo interno de su traje. Era extraño porque Roberto nunca llevaba nada en ese bolsillo. Me había fijado antes porque siempre me parecía que los hombres llenaban demasiado sus bolsillos y eso arruinaba la línea del traje. Pero ahora había algo ahí. ¿Qué era? Mi curiosidad creció durante toda la fiesta. Cada vez que abrazaba a Roberto, sentía ese objeto en su bolsillo. Parecía rectangular, del tamaño de una fotografía o una tarjeta. ¿Por qué lo llevaba el día de nuestra boda? ¿Por qué nunca lo había mencionado? Cuando Roberto se levantó para bailar con mi madre al son de Amor Eterno, vi mi oportunidad. Su saco estaba colgado en el respaldo de su silla. Los invitados estaban distraídos mirando el baile emotivo entre mi esposo y mi madre. Nadie me prestaba atención. Me acerqué a la silla con el corazón latiendo fuerte. Mis manos temblaban mientras metía los dedos en el bolsillo interno del traje. Sentí el papel doblado y lo saqué rápidamente, escondiéndolo en mi ramo de flores. Volví a mi asiento justo cuando la canción terminaba. Roberto regresó a mi lado, me besó la mejilla, y pidió más champán para brindar. Yo sonreí, pero mi mente estaba completamente enfocada en ese papel que ahora tenía escondido. Pasaron 2 horas más de celebración. Finalmente, cuando los invitados comenzaron a despedirse y a desearnos felicidad eterna, pude escaparme al baño. Con manos temblorosas, desdoblé el papel. Era una fotografía. Y lo que vi me quitó el aire de los pulmones. En la fotografía estaba Roberto. Pero no era el Roberto que yo conocía. Este hombre tenía el cabello más corto, casi rapado. Usaba lentes de armazón grueso que nunca le había visto. Vestía una camisa a cuadros informal, no el estilo elegante que siempre usaba conmigo. Y lo más impactante, estaba rodeado por una mujer rubia y 2 niños pequeños. La mujer lo abrazaba por la cintura con familiaridad, con ese tipo de cercanía que solo viene de años de convivencia. Los niños, un niño y una niña de tal vez 8 y 10 años, sonreían a la cámara con esos dientes que aún están cambiando de leche a permanentes. Estaban parados frente a una casa de estilo americano, con un jardín verde y un buzón rojo al frente. Se veía como una típica casa suburbana de Estados Unidos. En la esquina inferior derecha de la foto, alguien había escrito con tinta azul, Familia Morrison, El Paso, Texas, Navidad 2019. Morrison. Ese no era el apellido de Roberto. Él me había dicho que su apellido era Delgado. Roberto Delgado. Ese era el nombre en nuestra licencia de matrimonio que habíamos firmado apenas unas horas antes. Le di vuelta a la fotografía con manos temblorosas. En el reverso, escrito con la misma letra, había un nombre, James Morrison. ¿James? ¿Quién era James Morrison? ¿Y por qué Roberto llevaba esta foto en el bolsillo el día de nuestra boda? Sentí que las paredes del baño se cerraban sobre mí. El vestido de novia de repente parecía demasiado apretado, sofocante. No podía respirar bien. Me senté en el pequeño banco acolchado que había en la esquina y traté de pensar con claridad. Tenía que haber una explicación lógica. Tal vez era su hermano. Tal vez era una foto vieja de cuando trabajaba para una familia americana. Tal vez era un cliente importante y esa era su familia. Pero entonces, ¿por qué llevaba la foto en su bolsillo el día de nuestra boda? ¿Y por qué decía, familia Morrison, si su apellido era Delgado? Alguien tocó la puerta del baño. ¿Elena? ¿Estás bien, mi amor? Era la voz de Roberto. Mi nuevo esposo. El hombre que tal vez no era quien decía ser. Sí, ya salgo, respondí, tratando de que mi voz sonara normal. Escondí la foto en mi sostén, donde sabía que estaría segura. Me miré en el espejo. Mi rostro estaba pálido, mis ojos demasiado grandes y asustados.
Me pellizqué las mejillas para darles color y practiqué una sonrisa. Tenía que salir y fingir que todo estaba bien. El resto de la noche pasó en una nebulosa. Bailamos, cortamos el pastel, aventé el ramo que mi prima Lupita atrapó entre risas. Los invitados se fueron despidiendo con abrazos y buenos deseos. Que sean muy felices, decían. Qué bonita pareja, comentaban. Se merecen todo lo bueno del mundo. Yo asentía, sonreía, agradecía. Pero por dentro estaba muriendo de angustia. Finalmente llegamos al hotel donde pasaríamos nuestra noche de bodas antes de partir hacia Rosarito para la luna de miel. Roberto abrió la puerta de la suite con una sonrisa triunfal. Había pétalos de rosa en la cama, champán en hielo, música romántica sonando suavemente. Debería haber sido mágico. Pero yo solo podía pensar en esa fotografía que quemaba contra mi piel, escondida en mi ropa interior. Roberto me abrazó por detrás mientras yo miraba por la ventana hacia las luces de Tijuana. Por fin eres mía, susurró en mi oído. Esas palabras, que deberían haberme emocionado, me hicieron sentir escalofríos. ¿Era yo suya? ¿O él tenía a alguien más? ¿O varias personas más? Estoy cansada, le dije, soltándome de su abrazo. Ha sido un día muy largo y emocional. ¿Te importa si nos dormimos? Mañana tenemos todo el viaje hacia la playa. Vi un destello de decepción en sus ojos, pero asintió. Por supuesto, mi amor. Lo que tú quieras. Se cambió en el baño mientras yo me quedaba en la habitación, sacando la foto de su escondite y mirándola otra vez bajo la luz tenue. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué Roberto, o James, o como se llamara realmente, las tenía fotografiadas? Esa noche no pude dormir. Roberto roncaba suavemente a mi lado, con el brazo sobre mi cintura en un gesto posesivo incluso en sueños. Yo miraba el techo, contando las grietas en el yeso, escuchando los sonidos de la ciudad que nunca duerme. Coches pasando, música lejana, el ladrido ocasional de un perro. Mi vida había cambiado para siempre ese día. Pero no de la manera que había soñado. En lugar de comenzar una nueva vida feliz, había comenzado una pesadilla de dudas y sospechas. Cuando finalmente amaneció, con la luz gris del alba filtrándose por las cortinas, tomé una decisión. No iba a confrontar a Roberto todavía. No sabía qué estaba pasando, y necesitaba más información antes de acusarlo de algo. Tal vez había una explicación inocente. Tal vez yo estaba exagerando. Pero iba a investigar. Iba a descubrir la verdad sobre el hombre con quien acababa de casarme. Aunque esa verdad me destruyera. El viaje a Rosarito debería haber sido romántico. Manejamos por la costa con las ventanas abiertas, el olor salado del Océano Pacífico llenando el auto. Roberto canturreaba canciones de los Bukis mientras conducía, su mano sobre mi rodilla. Paramos en un puesto de tacos de pescado que él conocía, donde el dueño lo saludó con familiaridad. Don Roberto. ¿Cómo está? Hacía tiempo que no lo veíamos. Comimos tacos recién hechos, con cilantro, cebolla y salsa verde picante, mientras veíamos a los pelícanos sumergirse en las olas buscando peces. Yo trataba de actuar normal, de disfrutar el momento. Pero cada cosa que Roberto hacía me parecía sospechosa. Cuando pagó los tacos, noté que sacó dinero de una cartera diferente a la que usualmente usaba. Cuando su teléfono sonó y él salió a contestar, me pregunté con quién hablaba. Cuando mencionó que conocía bien esta zona, de sus viajes de negocios, me pregunté qué otros secretos escondía. Llegamos al hotel a media tarde. Era un lugar hermoso, frente a la playa, con paredes blancas y techos de teja roja. Nuestra habitación tenía un balcón con vista al mar. Roberto inmediatamente comenzó a desempacar, colgando su ropa en el closet con cuidado meticuloso. Aprovechando que estaba distraído, tomé mi bolso y dije que bajaría a explorar el lobby. Lo que realmente quería era llamar a mi hermana Rosa. Encontré un rincón tranquilo cerca de la piscina y marqué su número con dedos nerviosos. Rosa contestó al tercer timbre. Elena, ¿cómo está la luna de miel? ¿Ya eres toda una señora casada? Había risas en su voz, pero se desvanecieron cuando escuchó mi tono serio. Rosa, necesito hablar contigo. Encontré algo. Una fotografía. Le conté todo en voz baja, mirando constantemente hacia el hotel para asegurarme de que Roberto no me hubiera seguido.
Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Rosa? ¿Estás ahí? Finalmente escuché su voz, pero sonaba extraña, tensa. Elena, escúchame. No hagas nada todavía. No confrontes a Roberto. Dame unos días para investigar algo. Tengo un amigo que trabaja con computadoras, que puede buscar información. Envíame una foto de esa fotografía por mensaje. Y por favor, actúa normal. No dejes que Roberto sospeche que sabes algo. Su tono me asustó. Había algo en su voz que no me gustaba, una tensión que no entendía. Rosa, ¿qué pasa? ¿Sabes algo que yo no sé? No, solo quiero ayudarte. Pero necesito tiempo. Confía en mí. Colgué el teléfono con más preguntas que respuestas. ¿Por qué Rosa había sonado tan nerviosa? ¿Por qué no parecía sorprendida cuando le conté sobre la foto? Un mal presentimiento comenzó a crecer en mi estómago, pero lo empujé hacia abajo. Rosa era mi hermana. Ella nunca me haría daño. Tenía que confiar en alguien. Los siguientes días en Rosarito fueron una actuación constante. Caminábamos por la playa tomados de la mano, construyendo castillos de arena como dos enamorados. Cenábamos langosta fresca en restaurantes con vista al atardecer, brindando con vino tinto. Roberto era atento, cariñoso, exactamente el esposo perfecto. Pero yo lo observaba todo el tiempo, buscando señales, pistas, cualquier cosa que me revelara quién era realmente. Una noche, mientras Roberto se duchaba, revisé su teléfono. Tenía una contraseña, cosa que nunca me había molestado antes, pero ahora me parecía extremadamente sospechosa. Intenté varias combinaciones, su cumpleaños, mi cumpleaños, la fecha de nuestra boda. Ninguna funcionó. El teléfono se bloqueó temporalmente después del tercer intento fallido. Maldije en voz baja y lo dejé donde lo había encontrado, mi corazón latiendo con fuerza por el miedo a ser descubierta. Cada noche me acostaba junto a él, sintiendo el calor de su cuerpo, escuchando su respiración regular. Y cada noche me preguntaba quién era realmente este hombre. ¿Me amaba? ¿O todo había sido una mentira desde el principio? ¿Era yo solo otra víctima de algún engaño elaborado? ¿Qué quería de mí? Mi panadería valía algo de dinero, cierto. El terreno donde estaba ubicada valía aún más porque estaba en una zona que se estaba desarrollando rápidamente. ¿Era eso? ¿Solo quería mi propiedad? Una tarde, mientras Roberto nadaba en el mar, una mujer se sentó junto a mí en la playa. Era mayor, tal vez de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño. Disculpe, me dijo en español con un ligero acento que no pude identificar, no quiero asustarla, pero, ¿ese es su esposo? Señaló hacia Roberto, que estaba surfeando las olas con otros turistas. Sí, respondí cautelosamente. ¿Por qué? Ella me miró con ojos tristes. Solo tenga cuidado, mijita. No todo es lo que parece. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, ella se levantó y se alejó caminando por la playa, desapareciendo entre la multitud de turistas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo sabía algo sobre Roberto? ¿O estaba yo volviéndome paranoica, viendo señales donde no las había? Corrí tras ella, dejando mi toalla y mis cosas en la arena, pero cuando llegué a donde pensé que había ido, ya no estaba. Había desaparecido como un fantasma. Esa noche, de regreso en nuestra habitación, Roberto notó que yo estaba distante. ¿Qué te pasa, mi amor? Has estado rara desde que llegamos. ¿No eres feliz? Me tomó las manos y me miró directamente a los ojos. Por un momento, pensé en contarle todo. En mostrarle la foto, en preguntarle directamente quién era James Morrison, en exigir la verdad. Pero algo me detuvo. Tal vez era el tono de Rosa pidiéndome que esperara. Tal vez era instinto de supervivencia. Solo estoy cansada, mentí. Tantas emociones, la boda, todo esto. Necesito tiempo para procesar que ahora soy una mujer casada. Él pareció aceptar mi explicación, besándome la frente con ternura. Pero esa noche, cuando finalmente se durmió, saqué la foto otra vez. La estudié bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. La mujer rubia,
los niños sonrientes, la casa americana. ¿Quiénes son ustedes?, susurré al papel. ¿Y qué tienen que ver con mi esposo? La foto no respondió, por supuesto. Pero juré en ese momento que descubriría la verdad, sin importar cuánto doliera, sin importar que destruyera en el proceso. Volvimos a Tijuana después de una semana en Rosarito. La panadería me había extrañado, o al menos eso decía mi encargada Lupita cuando abrí las puertas. Doña Elena, qué bueno que regresó. Los clientes preguntaban por usted todo el tiempo. Nadie hace el pan dulce como usted. El aroma familiar de canela, piloncillo y masa fermentando me recibió como un abrazo. Por primera vez en días, sentí que podía respirar. Roberto había insistido en que nos mudáramos juntos a su departamento en una zona más moderna de la ciudad, pero yo me negué. Mi casa está junto a la panadería, le expliqué. Necesito estar cerca del negocio. Llevo toda mi vida viviendo ahí. Él no pareció muy contento, pero aceptó. Así que establecimos una rutina. Él pasaba 3 o 4 días conmigo, luego viajaba a San Diego, por negocios, y regresaba. Cada vez que se iba, yo aprovechaba para investigar. Rosa finalmente me llamó 2 semanas después de la boda. Necesito verte. En persona. No puedo decirte esto por teléfono. Su voz sonaba temblorosa, asustada. Acordamos encontrarnos en el Mercado Hidalgo, un lugar público donde había tanto ruido y movimiento que nadie prestaría atención a nuestra conversación. Nos sentamos en una de las fondas, frente a platos de pozole rojo que ninguna de las dos tocó. Elena, comenzó Rosa, sin mirarme a los ojos, hay algo que necesitas saber. Yo no sabía cómo decírtelo. Y ahora es demasiado tarde porque ya están casados, ¿sí? Rosa, me estás asustando. Solo dime qué pasa. Ella sacó su teléfono y me mostró varias fotografías que había impreso. Eran imágenes de perfiles de redes sociales. Y ahí estaba Roberto, o más bien, James Morrison. Con la mujer rubia. Con los niños. Con una familia completa que yo no sabía que existía. Sentí que el mundo se inclinaba de lado. El ruido del mercado se volvió lejano, como si estuviera bajo el agua. Esto no puede ser real, susurré. Tiene que ser un error. Pero Rosa continuó, su voz ahora quebrándose. Elena, él está casado. Ha estado casado durante 15 años. Tiene una esposa llamada Michelle Morrison y 2 hijos, David y Emma. Viven en El Paso, Texas. Él es consultor financiero allá. Y aquí en México usa otro nombre, otra identidad. ¿Y yo? Hizo una pausa larga, dolorosa. Yo lo sabía. Las palabras tardaron un momento en registrarse en mi cerebro. ¿Qué dijiste? Lo sabía, repitió Rosa, ahora llorando. Conocí a Roberto hace un año, antes de que te lo presentara. Él me pidió que le ayudara a conocerte, que organizara ese encuentro en Guadalajara como si fuera coincidencia. Me prometió dinero, mucho dinero. Y yo estaba desesperada, Elena. Tengo deudas que tú no conoces, problemas que nunca te conté. Él me ofreció cancelar todo si lo ayudaba. Lo siento tanto, hermanita. Lo siento tanto. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hermana. La persona en quien más confiaba en el mundo. Me había traicionado. Me había entregado como cordero al matadero. ¿Por qué? Logré articular entre el shock. ¿Por qué me harías esto? Rosa lloraba incontrolablemente ahora. Porque soy una cobarde. Porque estaba asustada. Porque él me amenazó, Elena. Dijo que si no lo ayudaba, expondría cosas de mi pasado que me destruirían. Tengo un hijo que nadie conoce, que di en adopción cuando tenía 17 años. Él descubrió ese secreto y amenazó con decírselo a toda la familia, a tu mamá, a todos. No podía permitir eso. La gente seguía comiendo y comprando a nuestro alrededor, ajena a que mi vida se estaba desmoronando. Quería gritar, quería golpear algo, quería despertar de esta pesadilla. ¿Qué más sabes?, pregunté con voz fría que no reconocí como mía. Rosa se secó las lágrimas y continuó. Él hace esto. Busca mujeres solas, con propiedades o negocios valiosos. Las enamora, se casa con ellas, y luego lentamente comienza a transferir todo a su nombre.
Usa documentos falsos, firma contratos sin que ellas se den cuenta. Una vez que tiene todo, desaparece. Hay al menos otras 3 mujeres que han denunciado algo similar en los últimos 5 años. Pero nunca pudieron probar nada porque él es muy cuidadoso. Mi panadería. Mi terreno. Todo por lo que mi abuela y mi madre habían trabajado. Todo lo que yo había construido con mis propias manos. ¿Ya comenzó el proceso?, pregunté. Rosa asintió lentamente. Creo que sí. Durante los preparativos de la boda, te hizo firmar algunos papeles, ¿verdad? Supuestamente para la licencia de matrimonio, documentos legales normales. Recordé vagamente haber firmado varios papeles que Roberto me presentó. Dijo que era procedimiento estándar, murmuré. Confié en él. Lo sé, dijo Rosa. Y eso es lo que él hace. Aprovecha la confianza. No sé cuánto tiempo estuvimos sentadas ahí, en ese puesto de comida rodeadas de gente que regataba por verduras y carnes. Finalmente, me levanté. Necesito estar sola, le dije a Rosa. No puedo procesarlo ahora. No te puedo ver ahora. Elena, por favor, perdóname. Ayúdame a arreglar esto. Podemos denunciarlo juntas, ¿podemos? No, la interrumpí. Necesito pensar. Necesito un plan. Y necesito hacerlo sola porque claramente no puedo confiar en nadie. Las palabras fueron crueles, lo sé. Pero estaba herida más profundamente de lo que había estado en mi vida. Caminé de regreso a mi panadería en una especie de trance. La ciudad que conocía desde que nací me parecía ahora extraña, amenazante. Cada persona podría ser cómplice de Roberto. Cada sombra escondía un secreto. Cuando llegué, cerré la puerta detrás de mí y me senté en el piso de la cocina, rodeada por los sacos de harina y las bandejas vacías. Y finalmente, después de semanas de mantenerme fuerte, me permití llorar. Lloré durante horas esa noche en el piso de mi panadería. Lloré por la ingenuidad que me había hecho creer en un amor de cuento de hadas. Lloré por la traición de mi hermana. Lloré por los años de soledad que me habían hecho tan vulnerable. Pero al amanecer, cuando los primeros rayos de sol entraron por las ventanas y el gallo del vecino cantó anunciando un nuevo día, me levanté del suelo. Tenía los ojos hinchados, la espalda adolorida y el corazón roto. Pero también tenía algo nuevo, determinación. No iba a ser víctima. No iba a dejar que este hombre destruyera lo que 3 generaciones de mujeres de mi familia habían construido. Si Roberto o James o como se llamara realmente pensaba que podía engañarme y robarme sin consecuencias, estaba muy equivocado. Tal vez había sido ingenua en el amor, pero en los negocios yo era lista. Sabía cómo luchar. Y lucharía. Lo primero que hice fue llamar a don Arturo, un abogado que había ayudado a mi madre con los papeles de la panadería años atrás. Era un hombre mayor, de confianza, que conocía a mi familia desde siempre. Le expliqué la situación con la mayor claridad posible. Él escuchó en silencio, haciendo notas ocasionales. Cuando terminé, suspiró profundamente. Elena, esto es más serio de lo que piensas. Si él falsificó documentos y te hizo firmar transferencias de propiedad sin tu conocimiento, estamos hablando de fraude. Necesito ver todos los papeles que firmaste. Y necesitamos actuar rápido antes de que complete las transferencias. Durante los siguientes días, mientras Roberto estaba en uno de sus viajes a San Diego, trabajé con don Arturo para revisar cada documento. Descubrimos que efectivamente, mezclados entre los papeles normales de matrimonio, había documentos que me daban poder a Roberto sobre cuentas bancarias y la escritura de la propiedad. Yo había firmado sin leer cuidadosamente, confiando en él completamente. Todavía podemos revertir esto, dijo don Arturo. Pero necesitamos más evidencia de quién es él realmente. Necesitamos pruebas de su doble identidad, de sus otras víctimas. Aquí fue donde tuve que tomar la decisión más difícil, contactar a Rosa de nuevo. A pesar de su traición, ella era mi única conexión con información sobre Roberto. La llamé una tarde, mi voz todavía fría pero pragmática. Rosa, necesito todo lo que sepas sobre él. Nombres de otras víctimas, lugares donde opera, cualquier detalle. Y necesito que me ayudes a arreglar lo que rompiste. Hubo un silencio. Luego su voz, pequeña y arrepentida, haré cualquier cosa. Lo que sea necesario.
Rosa me dio nombres. María en Guadalajara, quien casi pierde su restaurante. Carmen en Mexicali, quien perdió los ahorros de toda su vida. Y Sofía en Tijuana, quien todavía estaba luchando por recuperar su casa. Contacté a cada una, presentándome y explicando mi situación. Al principio fueron cautelosas, comprensiblemente. Pero cuando compartí mis evidencias y escuché sus historias, nos dimos cuenta de que juntas éramos más fuertes. María fue la primera en aceptar colaborar. Ese maldito destruyó 3 años de mi vida, me dijo por teléfono. Si podemos detenerlo, cuenta conmigo. Carmen lloró cuando le conté mi historia. Pensé que era la única tonta que había caído. Me sentí tan avergonzada. Sofía estaba furiosa. Voy a ayudarte, Elena. Vamos a acabar con él. Organizamos una reunión secreta en mi panadería un domingo por la tarde, cuando sabía que Roberto estaba en Estados Unidos. Las 4 mujeres llegaron con carpetas de documentos, fotografías, mensajes guardados. Nos sentamos alrededor de la mesa de trabajo donde normalmente amasaba el pan, y comparamos nuestras experiencias. Era doloroso pero también liberador escuchar que no estaba sola, que no había sido solo mi culpa. Él siempre usa el mismo patrón, dijo María, ordenando fotografías sobre la mesa. Conoce a mujeres independientes, con negocios propios, generalmente solteras o viudas. Las corteja intensamente durante unos meses. Siempre tiene prisa por casarse. Y siempre, tiene una historia sobre negocios que requieren que viaje constantemente. Y siempre tiene una razón para no presentarte a su familia, añadió Carmen. Y nunca te lleva a su supuesta casa, completó Sofía. Mientras hablábamos, desarrollamos un plan. Don Arturo, quien también estaba presente en la reunión, tomaba notas meticulosamente. Necesitamos evidencia sólida para presentar a las autoridades. Fotografías, documentos, testimonios. Y necesitamos hacerlo de manera coordinada para que él no pueda escapar cuando se dé cuenta de que lo sabemos. Decidimos que esperaríamos hasta tener todo listo antes de confrontarlo. No queríamos que huyera antes de que pudiéramos actuar legalmente. Durante las siguientes semanas, viví una doble vida aún más intensa. Con Roberto, era la esposa amorosa. Cocinaba sus comidas favoritas, le preguntaba por sus días, compartía sus noches. Pero cuando él se iba, me transformaba en investigadora, recolectando evidencias, coordinando con las otras mujeres, planeando nuestra estrategia. Era agotador, emocionalmente devastador, pero también me hacía sentir poderosa. Ya no era víctima pasiva. Era cazadora. Una noche, Roberto notó que yo estaba revisando documentos de la panadería. ¿Qué haces, mi amor?, preguntó con curiosidad. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Solo organizando los papeles del negocio. Quiero asegurarme de que todo esté en orden ahora que somos matrimonio. Él sonrió, satisfecho. ¿Qué esposa tan responsable tengo? No sabía que los documentos que yo revisaba eran copias de los que él había falsificado, que don Arturo estaba usando para construir el caso en mi contra. Don Arturo me recomendó contratar a un investigador privado. Necesitamos evidencia fotográfica de su doble vida, explicó. Testimonios y documentos ayudan, pero una imagen vale más que 1000 palabras, especialmente en la corte. El investigador se llamaba Rodrigo, un hombre callado de unos 50 años que había trabajado antes como policía. Cuando le conté la historia, asintió seriamente. He visto casos similares. Estos hombres son depredadores calculadores. Pero siempre cometen errores. Rodrigo comenzó a seguir a Roberto durante sus viajes a San Diego y El Paso. Las fotografías que trajo fueron como puñales en mi corazón, aunque ya sabía la verdad. Roberto, o James, besando a su esposa americana frente a su casa. Roberto recogiendo a sus hijos de la escuela. Roberto en una cena familiar con su suegra. Toda una vida paralela que yo nunca había conocido. Una vida real mientras que la que compartía conmigo era la falsificación. Pero las fotos también mostraban algo más, otras mujeres. En Monterrey había otra, una doctora viuda que Roberto visitaba cada 2 semanas. En Hermosillo, una maestra dueña de una casa grande que había heredado. El alcance de su engaño era mucho mayor de lo que habíamos imaginado. Este hombre es un profesional, dijo Rodrigo. Ha estado haciendo esto durante años, tal vez décadas.
Necesitamos contactar a la Policía Federal porque esto cruza fronteras internacionales. Mientras tanto, las reuniones con María, Carmen y Sofía se volvieron semanales. Nos convertimos en algo más que aliadas, nos volvimos amigas. Compartíamos no solo estrategias legales, sino también nuestro dolor, nuestras esperanzas, nuestra sanación. Una tarde, María trajo mole de su restaurante. Carmen hizo tamales. Sofía compró fresas con crema. Y yo, por supuesto, probé pan dulce recién horneado. Comimos y lloramos y reímos juntas, encontrando fuerza en nuestra hermandad. A veces pienso que lo mejor que me pasó fue conocerlas a ustedes, dijo Sofía un día. Suena extraño, lo sé. Ojalá hubiera sido bajo otras circunstancias. Pero me siento menos sola sabiendo que no fui la única tonta. No eres tonta, la corrigió Carmen con firmeza. Fuiste vulnerable, que es diferente. Fuiste humana. El único responsable de esto es él. Rosa se unió a nuestras reuniones, aunque su presencia inicialmente fue incómoda para mí. Pero gradualmente, al verla trabajar tan duro para reparar el daño que había causado, contactando a abogados, buscando más información, coordinando con Rodrigo, comencé a entender su situación. Ella también había sido víctima del chantaje de Roberto. Su traición había sido terrible, sí, pero también había sido hecha bajo coacción. No te estoy perdonando todavía, le dije un día. Pero aprecio lo que estás haciendo ahora. Ella asintió con lágrimas en los ojos. No espero tu perdón. Solo espero poder ayudar. Don Arturo nos mantuvo informadas sobre los aspectos legales. Estamos construyendo un caso sólido, nos aseguraba. Fraude matrimonial, falsificación de documentos, robo de identidad, bigamia en algunos estados. Este hombre va a enfrentar cargos serios en ambos lados de la frontera. Pero advertía que necesitábamos paciencia. El sistema legal es lento. Debemos hacer todo correctamente o él podría escapar por tecnicismos. Durante este tiempo, mantener la fachada con Roberto era cada vez más difícil. Cada vez que me tocaba, sentía asco. Cada vez que me decía, te amo, quería gritar la verdad. Pero sabía que tenía que esperar hasta que estuviéramos listas. Una noche, después de que insistió en hacer el amor, me encerré en el baño y vomité. No podía más. Pero tenía que aguantar un poco más. Decidimos que el momento de la confrontación sería durante una cena especial que yo organizaría en la panadería. Invitaría a Roberto diciéndole que tenía una sorpresa maravillosa. Él vendría esperando tal vez noticias de un embarazo o alguna propuesta de negocio. En lugar de eso, encontraría a todas sus víctimas, los abogados, el investigador y oficiales listos para arrestarlo. Sería público, sería dramático, pero sería justicia. Pasamos 2 semanas preparando cada detalle. Contactamos a las autoridades apropiadas en ambos países. Notificamos a la esposa de Roberto en El Paso, Michelle, quien quedó devastada pero decidió testificar. Reunimos todos los documentos necesarios. Ensayamos qué diríamos, cómo lo haríamos. Era como preparar una obra de teatro, excepto que las consecuencias eran completamente reales. La noche antes de la confrontación, no pude dormir. Roberto estaba en otro de sus viajes, así que estaba sola en mi casa. Caminé por las habitaciones, tocando las paredes que conocía desde niña, mirando las fotografías de mi abuela que había fundado esta panadería con sus propias manos. Abuelita, susurré a su foto, dame fuerza para mañana. Ayúdame a proteger lo que construiste. La casa estaba silenciosa, pero juro que sentí una presencia cálida a mi alrededor, como un abrazo invisible. El día de la confrontación amaneció gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Me levanté temprano y comencé a preparar la panadería para lo que vendría. María, Carmen y Sofía llegaron a las 9 de la mañana para ayudarme. Entre las 4, movimos mesas, arreglamos sillas, y preparamos café y pan dulce, aunque sabíamos que nadie comería realmente. La tensión en el aire era palpable. Don Arturo llegó a mediodía con 2 oficiales de la Policía Judicial Mexicana. Había coordinado también con oficiales estadounidenses que estarían listos para arrestar a Roberto del otro lado de la frontera si intentaba huir. Rodrigo, el investigador, trajo su cámara para documentar todo. Incluso Rosa estaba presente, sentada en una esquina, con las manos entrelazadas nerviosamente.
Le había mandado un mensaje a Roberto la noche anterior. Mi amor, tengo una sorpresa maravillosa para ti. Ven a la panadería mañana a las 6 de la tarde. Te tengo noticias que cambiarán nuestra vida. Él había respondido con emojis de corazones y un "no puedo esperar, mi reina". Cada vez que leía ese mensaje, mi estómago se revolvía. Las horas pasaron con lentitud tortuosa. A las 5 de la tarde, todos estaban en posición. Las otras mujeres sentadas en sillas formando un semicírculo. Los oficiales discretamente ubicados cerca de las puertas. Don Arturo con sus carpetas de documentos sobre una mesa. Rodrigo con su cámara lista. Y yo, parada en el centro, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. A las 6:05, escuchamos su coche estacionarse afuera. Mis manos comenzaron a temblar. María me apretó el hombro en apoyo silencioso. Puedes hacerlo, susurró. La puerta se abrió y Roberto entró con una sonrisa enorme, llevando un ramo de rosas rojas. Mi amor. Aquí estoy. ¿Dónde está mi sorpresa? Su sonrisa se congeló cuando vio la escena frente a él. Todas esas mujeres mirándolo. Los oficiales. El abogado. ¿Qué es esto?, tartamudeó. Esta es tu sorpresa, Roberto, dije con voz que intentaba mantener firme. ¿O debería llamarte James Morrison? ¿O prefieres alguno de los otros 5 nombres que usas? Su rostro palideció. Los ojos se movieron rápidamente, buscando una salida. Pero los oficiales ya habían cerrado las puertas detrás de él. Elena, ¿puedo explicar?, comenzó. No, lo interrumpí. Ya no más mentiras. Ya no más explicaciones. Ahora nosotras hablaremos y tú escucharás. Una por una, las mujeres se levantaron y compartieron sus historias. María habló de cómo casi pierde su restaurante. Carmen de sus ahorros desaparecidos. Sofía de la casa que aún estaba luchando por recuperar. Cada testimonio fue como un golpe que lo hacía encogerse más. Intentó interrumpir varias veces, pero don Arturo lo calló. Tendrá su oportunidad de hablar. En la corte. Cuando fue mi turno, saqué la fotografía que había encontrado el día de mi boda. La sostuve en alto para que todos la vieran. Esta fotografía me dijo la verdad cuando tú solo mentías. Tú tienes una familia real en El Paso. Una esposa de verdad, hijos de verdad. Y yo era solo otra marca en tu lista de víctimas, ¿verdad? Solo otra mujer sola con una propiedad que robar. Roberto finalmente habló, pero no con arrepentimiento. Con ira. ¿Y qué si es cierto? Ustedes eran tan fáciles de engañar. Tan desesperadas por amor que no veían lo obvio. ¿Creen que son las únicas? He hecho esto durante 20 años y seguiré haciéndolo porque mujeres como ustedes siempre existirán. Sus palabras fueron como veneno, pero también fueron su confesión grabada por la cámara de Rodrigo. Los oficiales se adelantaron y le pusieron las esposas. Le leyeron sus derechos en español y en inglés. Roberto Delgado, también conocido como James Morrison, y varios otros alias, está arrestado por fraude matrimonial, falsificación de documentos, robo de identidad y bigamia. Mientras lo sacaban, nos miró con desprecio. Pero nosotras estábamos paradas juntas, unidas, más fuertes que su odio. Cuando finalmente se lo llevaron, el silencio llenó la panadería. Luego Carmen comenzó a llorar. No de tristeza, sino de alivio. Pronto todas estábamos llorando y abrazándonos. Habíamos ganado. No había recuperado mi inocencia perdida, ni el tiempo desperdiciado, ni el corazón roto. Pero había recuperado mi dignidad, mi poder, mi voz. Las semanas siguientes al arresto de Roberto fueron un torbellino de procesos legales, entrevistas con autoridades y atención mediática que no esperábamos. La historia se volvió noticia en ambos lados de la frontera, red de fraude matrimonial desmantelada por Víctimas Unidas. Los periodistas querían entrevistarme, las cámaras aparecían frente a mi panadería. Al principio me escondía, pero don Arturo me convenció de que hablar públicamente podría ayudar a otras mujeres a identificar situaciones similares. Así que hablé. Compartí mi historia en televisión, en radio, en periódicos. No fue fácil admitir públicamente mi ingenuidad, mi dolor, mi humillación. Pero cada vez que lo hacía,
recibía mensajes de otras mujeres agradeciéndome por darles valor para confrontar sus propias situaciones. Una mujer en Puebla reconoció al hombre que la estaba cortejando como uno de los alias de Roberto. Otra en Chihuahua se dio cuenta a tiempo de las señales de alerta que yo describí. María, Carmen, Sofía y yo nos convertimos en defensoras de víctimas de fraude matrimonial. Iniciamos un grupo de apoyo que se reunía cada semana en mi panadería. Venían mujeres que habían pasado por experiencias similares, no necesariamente con Roberto, pero con otros hombres igualmente manipuladores. Escuchábamos, compartíamos, sanábamos juntas. Descubrí que mi dolor tenía un propósito, podía ayudar a otros a sanar sus propias heridas. Pero el proceso de sanación más difícil era el que tenía que hacer con mi hermana Rosa. Durante meses después de la confrontación, apenas le hablaba. Ella continuaba ayudando con el caso legal, testificando sobre cómo Roberto la había chantajeado, proporcionando información crucial. Pero cada vez que la veía, recordaba su traición. ¿Cómo perdonar algo así? Un día, mi madre vino a visitarme. Ella no sabía todos los detalles de lo que Rosa había hecho, solo que había habido problemas entre nosotras. Se sentó en la cocina de la panadería, tomando café de olla, y me habló de su propia madre, mi abuela. Tu abuela siempre decía que el perdón no es para la persona que te lastimó. Es para ti misma. Para liberarte del peso del resentimiento que te come por dentro. No respondí, pero sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, sola en mi casa, pensé mucho sobre el perdón. Rosa había cometido un error terrible, sí. Pero también había sido víctima de manipulación y chantaje. Y desde entonces, había trabajado incansablemente para reparar el daño. ¿No merecía eso algo de consideración? ¿No era yo también culpable de juzgarla duramente cuando yo misma había cometido el error de confiar ciegamente en Roberto? La siguiente vez que vi a Rosa, fue en el tribunal durante uno de los procedimientos legales contra Roberto. Ella estaba sentada sola, luciendo cansada y triste. Algo en mí se quebró al verla así. Después de la audiencia, me acerqué a ella. Rosa, dije simplemente. Ella levantó la vista con ojos llenos de esperanza y miedo. ¿Quieres tomar un café? Fuimos a un café pequeño cerca del tribunal. Por primera vez en meses, hablamos de verdad. No de casos legales o documentos, sino de nosotras. Ella me contó sobre su hijo secreto, el bebé que dio en adopción a los 17 años porque nuestros padres eran muy estrictos y estaba aterrorizada. Me habló de cómo había vivido con esa culpa durante más de 20 años, cómo el secreto la carcomía por dentro. Cuando Roberto descubrió la verdad y amenazó con exponerme, sentí que mi mundo se desmoronaba, explicó con lágrimas rodando por sus mejillas. No estoy justificando lo que hice. Fue imperdonable. Pero estaba tan asustada. Tomé su mano sobre la mesa. Rosa, lo que hiciste me lastimó profundamente. Me sentí traicionada de la peor manera posible. Pero también entiendo que tú también fuiste víctima. Roberto nos manipuló a ambas, de diferentes maneras. Ella lloró más fuerte. No merezco tu perdón. Tal vez no, admití. Pero voy a dártelo de todos modos. Porque eres mi hermana. Porque te amo. Y porque aferrarme a este resentimiento solo me lastima a mí misma. El perdón no llegó de inmediato ni completamente. Hubo días en que todavía sentía ira hacia Rosa. Días en que cuestionaba mi decisión. Pero gradualmente, con tiempo y esfuerzo de ambas partes, comenzamos a reconstruir nuestra relación. No sería nunca exactamente como antes, pero sería algo nuevo, tal vez más fuerte por haber sido probado y haber sobrevivido. Durante este tiempo, también tuve que perdonarme a mí misma. Pasé meses culpándome por haber sido tan tonta, tan ciega, tan ingenua. ¿Cómo no había visto las señales? ¿Cómo había confiado tan completamente sin verificar nada? Pero María, en una de nuestras reuniones de grupo, me dijo algo que cambió mi perspectiva. Elena, el error no fue confiar. El error fue de él por traicionar esa confianza. Tú actuaste con tu corazón abierto y bueno. Él actuó con malicia y engaño. No confundas quién es responsable aquí. Tenía razón. Yo había actuado con amor, con esperanza, con el deseo humano de conectar con otra persona. No había nada de malo en eso. El mal estaba en Roberto, no en mí. Perdonarme a mí misma por ser humana, por querer amor, por cometer un error,
fue tal vez la parte más difícil de todo este proceso. Pero era necesaria para poder seguir adelante. Pasó un año desde aquella noche en la iglesia cuando escuché el susurro misterioso. Un año de dolor, traición, lucha y finalmente, sanación. Roberto fue sentenciado a 15 años de prisión por sus crímenes en México, con cargos adicionales pendientes en Estados Unidos. Su esposa real, Michelle, inició el divorcio y obtuvo custodia completa de sus hijos. Las propiedades y el dinero que había robado fueron devueltos a sus víctimas legítimas, aunque el proceso legal fue largo y complicado. Mi panadería no solo sobrevivió sino que prosperó. Con la atención mediática, más clientes llegaron. Pero más importante, contraté a Carmen y a Sofía para trabajar conmigo. Carmen, con su experiencia en contabilidad, manejaba las finanzas. Sofía, quien había sido maestra, desarrolló talleres de repostería para niños del barrio. María venía frecuentemente desde Guadalajara para hacer colaboraciones especiales, combinando su mole con mis panes en creaciones únicas. Transformamos la panadería en algo más que un negocio. Se convirtió en un centro comunitario para mujeres. Cada martes por la noche, organizábamos reuniones de nuestro grupo de apoyo. Los jueves, ofrecíamos talleres sobre finanzas personales, derechos legales y señales de alerta en relaciones. Los sábados, clases de repostería donde las ganancias iban a un fondo para ayudar a mujeres escapando de situaciones de abuso o fraude. Rosa se unió a nuestro equipo también, manejando las redes sociales y coordinando eventos. Nuestra relación seguía siendo complicada, con momentos difíciles, pero estábamos trabajando en ello día a día. Ella estaba en terapia procesando su trauma y su culpa. Yo también empecé terapia, entendiendo que necesitaba ayuda profesional para sanar completamente. Una tarde, mientras amasaba pan, una mujer joven entró a la panadería. Tendría unos 25 años, con ojos asustados y manos temblorosas. Disculpe, dijo con voz baja, vi su historia en la televisión. Y yo, creo que me está pasando algo similar. Mi novio me está presionando para casarnos rápido, quiere que firme documentos de la casa que heredé de mi abuela, pero algo no se siente bien. ¿Puede ayudarme? Me limpié las manos en el delantal y le sonreí. Por supuesto que puedo ayudarte. Siéntate, te voy a servir café y pan dulce, y me vas a contar todo. Mientras le servía, pensé en cuán lejos había llegado. De ser víctima a ser defensora. De estar rota a ayudar a otros a sanar. Mi dolor había encontrado propósito. Esa noche, después de cerrar la panadería, me quedé sola en la cocina. El aroma familiar de canela y piloncillo me rodeaba. Miré la foto de mi abuela colgada en la pared. Lo hicimos, abuelita, le dije. Protegimos lo que construiste. Y ahora lo estamos usando para algo aún más grande. Juro que vi su sonrisa hacerse más amplia en la foto. Nunca descubrí quién me susurró esa advertencia en la iglesia el día de mi boda. A veces pienso que fue mi abuela protegiéndome desde donde quiera que esté. Otras veces pienso que fue mi propia intuición, mi subconsciente tratando de advertirme. O tal vez fue simplemente alguien de buena voluntad que vio algo que yo no quería ver. La verdad es que nunca sabré con certeza. Pero ya no me importa quién fue. Lo que importa es que escuché, eventualmente. Que actué. Que sobreviví. Mi historia se convirtió en inspiración para otras mujeres no solo en México sino en otros países. Me invitaron a dar charlas en universidades, en conferencias de mujeres empresarias, en programas de prevención de fraude. Cada vez que compartía mi experiencia, veía reconocimiento en los ojos de alguien en la audiencia. Y después, invariablemente, alguien se acercaba a compartir su propia historia o a pedir consejo. María, Carmen, Sofía y yo escribimos un libro juntas sobre nuestra experiencia. Más fuertes juntas, como 4 mujeres derrotaron al fraude matrimonial. Las ganancias fueron donadas a organizaciones que apoyan a víctimas de fraude y abuso. El libro se volvió bestseller en México, y comenzamos a recibir invitaciones para traducirlo a otros idiomas. Pero más allá del activismo y el negocio, encontré algo que no esperaba: paz. Paz conmigo misma, paz con mi pasado, paz con mi futuro. Volví a abrir mi corazón a la posibilidad del amor, aunque ahora con más sabiduría y cautela. Salí en algunas citas, conocí hombres buenos y honestos. Ninguna relación se desarrolló en algo serio todavía, pero no tengo prisa. Aprendí que está bien estar sola, que mi valor no depende de tener una pareja.
mi relación con Rosa continuó mejorando. Llegamos a un lugar de comprensión mutua, donde podíamos hablar de lo que pasó sin ira, donde podíamos llorar juntas por lo que perdimos pero también celebrar lo que ganamos. Ella conoció a un hombre bueno, un maestro de escuela que la trataba con respeto y amor genuino. Cuando me lo presentó, estuve allí haciendo todas las preguntas difíciles, investigando discretamente, asegurándome de que era quien decía ser. Esta vez, ninguna de las dos tomaba riesgos innecesarios. En las mañanas, cuando abro la panadería y el olor del primer pan del día llena el aire, siento gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, por haber encontrado mi fuerza, por las amigas que gané en el proceso. El dolor de aquella traición nunca desaparecerá completamente, pero ya no me define. Soy más que lo que me pasó. Soy Elena Martínez, mujer fuerte, sobreviviente, defensora, panadera, amiga, hermana. Y si hay otra mujer ahí afuera, parada frente al altar, escuchando un susurro de advertencia, espero que esta historia le dé el valor para escuchar. Para cuestionar. Para investigar. Para protegerse. Y si ya está en medio del engaño, espero que sepa que no está sola, que puede salir, que hay otras mujeres listas para extenderle la mano y ayudarla a levantarse. Juntas somos más fuertes. Juntas podemos vencer cualquier traición, cualquier mentira, cualquier oscuridad. La vida me enseñó que el amor verdadero nunca te pedirá que cierres los ojos a la verdad. Que la confianza debe ser ganada, no regalada. Que las señales de alerta deben ser escuchadas, no ignoradas. Y que el final de una historia dolorosa puede ser el comienzo de algo hermoso y poderoso. Cada día, mientras amaso el pan con las mismas manos que mi abuela y mi madre usaron antes que yo, le doy forma no solo a la masa, sino a mi futuro. Un futuro donde soy completa por mí misma, donde mi felicidad no depende de validación externa, donde mis cicatrices son recordatorios de mi fuerza, no de mi debilidad. Y cuando jóvenes mujeres entran a mi panadería, comprando pan para sus familias, iniciando sus propias historias de amor, las miro con ternura y con esperanza. Espero que sus historias sean más felices que la mía. Pero si no lo son, si encuentran traición o dolor en su camino, espero que recuerden que hay un lugar lleno del aroma de pan dulce, donde una mujer que sobrevivió está lista para escuchar, para ayudar, para recordarles que ellas también sobrevivirán. Que ellas también son fuertes. Que ellas también merecen amor verdadero. Esta es mi historia. Una historia de dolor que se transformó en propósito. De traición que se convirtió en fuerza. De soledad que encontró hermandad. Y de un susurro misterioso en una iglesia que, aunque llegó demasiado tarde para detener la boda, llegó justo a tiempo para salvar mi vida.